Eh, Buenas tardes con todos. Nosotros les vamos a hablar acerca de la historia y descripción general de los derechos económicos, sociales y culturales. Para empezar, hay que tener en cuenta que el primer texto fue en la Declaración Rusa de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado. En la Declaración Rusa se hace eco de las reivindicaciones económicos, sociales de la clase trabajadora y de la Revolución Industrial. Al calor de la Revolución Rusa y del igualitarismo propuesto por el marxismo, se redacta la Declaración Rusa y se incluyen constituciones que el Estado debe adoptar, una acción positiva para la creación de servicios. La Constitución de los Derechos Humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, se presentó un proceso creciente de constitucionalización de los derechos humanos en las constituciones europeas, las cuales pusieron el acento bien en los derechos civiles y políticos o en los económicos, sociales y culturales. Ahora hablaremos de la internacionalización de los derechos humanos. El primer paso importante para que se hagan internacionales los derechos fue el Tratado de Versalles. Este puso fin a la Primera Guerra Mundial y creó la Sociedad de Naciones. Esta organización mundial era la encargada de implementar las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales. También, gracias a este Tratado de Versalles, se creó la Organización Internacional del Trabajo, la cual permitió el avance de los derechos económicos, sociales y culturales en el plano internacional y en la defensa de los derechos de los trabajadores, tanto laborales como sindicales. El segundo paso importante fue la Carta de las Naciones Unidas, que se dictó el 26 de junio de 1945, o también conocida como Carta de San Francisco. Los estados crean la ONU, se reconoció el estándar de trato único para todos los seres humanos como seres humanos, lo que significa que tienen su origen en la dignidad del ser humano. Los derechos son inalienables y por esta razón no podemos ser discriminados por nuestro origen social, color de piel, etnia o procedencia. Esta Carta de San Francisco no realizó una definición de los derechos humanos. No especificó si se trataba de derechos civiles y políticos o de los derechos sociales, económicos y culturales. El 10 de diciembre de 1948, la ONU reitera que debe existir un trato único para todos los seres humanos y se proclama el Día Internacional de los Derechos Humanos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se encuentran otros 30 artículos en los que existen derechos individuales y colectivos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Para el goce de estos derechos solamente se podrían hacer realidad en el mundo si es que existieran transformaciones sociales e internacionales. La Guerra Fría y los derechos económicos, sociales y culturales. Se dio la confrontación del comunismo y capitalismo, es decir, la Guerra Fría, y únicamente se consiguió un mecanismo de paz y seguridad internacional. Los derechos humanos arman ofensiva para agredirse los usan como una arma ofensiva para agredirse de un sector a otro, es decir, comunismos versus capitalistas. También existió una división artificial entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Para ello, se realizaron dos tratados. El Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que son los derechos contenidos, son los derechos de reclamación inmediata ante los tribunales de justicia.
y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este no fue seguido de un protocolo facultativo con el que se dotará el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales con la facultad de recibir quejas individuales. Es decir, que hay una discriminación hacia estos derechos. Para los capitalistas, los únicos derechos humanos válidos eran solamente los individuales, los civiles y los políticos, mientras que para los comunistas los derechos más importantes eran los económicos, sociales y culturales. La división de derechos en dos tratados internacionales. A unos derechos se los dotó de mecanismos de control y de tutela más rígida y específica que a los otros. En el transcurso de la Guerra Fría se presentó un desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos. A continuación, mi compañera. Muy buenas tardes. Seguimos con la Declaración y Programa de Acción de Viena. Es un texto político internacional aprobado en consenso por más de 175 estados, incluido Estados Unidos, con motivo de la Segunda Gran Conferencia de los Derechos Humanos, celebrada en Viena el 25 de junio de 1993. En la parte 1 del párrafo 5 se estableció que todos los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes, que están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos de forma global y de manera justa y equitativa en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Según las cifras oficiales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1.000 millones de seres humanos no tienen acceso a la vivienda. La cuarta parte de la humanidad carece de acceso al agua potable. La quinta parte sufre de hambre o desnutrición crónica. 1.000 millones de seres humanos padecen el desempleo. Otros también son analfabetos y otros muchos no tienen acceso al sistema de salud. La Declaración de Viena, como documento político, significa que cada uno adquiere el compromiso político de darle la misma importancia a cada uno de los derechos humanos. El PIDESC, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es un texto básico que regula de manera exhaustiva los derechos económicos, sociales y culturales. En el artículo 1 menciona que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y prevén asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Derecho de los pueblos a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. La segunda parte del pacto, de los artículos 2 al 5, establece el alcance de los derechos reconocidos. La tercera parte del pacto de los derechos, de los artículos 6 al 15, en la que se reconocen los derechos económicos, sociales y culturales básicos, que son los siguientes. En el artículo 6, sobre el derecho al trabajo, el artículo 7 establece el derecho a las condiciones de trabajo equitativas. En el artículo 8 dispone acerca de la libertad sindical y de afiliación, la negociación colectiva y el derecho a la huelga. En el artículo 9 fija el derecho a la seguridad social. En el artículo 10 señala la especial protección de la familia. En el artículo 11 establece un derecho medular que recoge lo mejor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 25. En el artículo 12 determina el derecho a la salud. En el artículo 13 y 14 recogen el derecho a la educación y en el artículo 15 el derecho a participar en la vida cultural y en el progreso científico y a los derechos del autor. El PIDESC, en la parte cuarta del pacto, se abordan los mecanismos de control en su aplicación. En los artículos 16 al 22, los mecanismos que se establecen son más débiles comparados con los del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El Comité de Expertos, Comité de Técnicos Gubernamentales,
al que se le encargó de análisis los informes de los estados. En 1985, ese comité se transformó en un comité de expertos independientes por medio de una resolución de ECO C3. Continuando con el tema, tenemos la progresividad de los DESC. Hay que recordar que los DESC son los derechos económicos, sociales y culturales. En primera instancia, los DESC no eran considerados derechos porque no eran exigibles ante los tribunales y carecían de tutela judicial, es decir, que no podían ser totalmente reclamados de una manera inmediata y tampoco podían ser justiciables ante los tribunales de justicia. Además, solo se consideraban derechos humanos a los derechos subjetivos, es decir, los que tenían carácter civil y político, ya que se consideraba que estos estaban provistos de tutela judicial efectiva. Esto se encontraba establecido en la Constitución Española de 1978. Este marginamiento de los DESC se debe a dos grandes ideales. El primero, el posicionamiento ideológico ultraliberal, es decir, el poder que tenían las masas para contrarrestar esto, para imponer estos. El segundo, una ignorancia jurídica sobre lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. En este tenemos el contexto de que en el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, tanto España como Colombia ya habían considerado a los DESC como derechos, pero ellos estaban como enojados, por decirlo así, indignados, porque en la Constitución de España no se mencionaron a esos derechos y por lo tanto estos perdieron valor y no eran reconocidos como tales. Por consiguiente, el derecho internacional ya se volvió obligatorio en España y con esto en el pacto ya se reconocieron estos derechos y la legislación española obligatoriamente lo tuvo que reconocer. Sin embargo, en el pacto existen derechos que son justiciables y no necesitan de una ley para ser validados. Por ejemplo, el derecho a un salario equitativo, el trabajo sin discriminaciones. Este en especial ya era considerado un derecho justiciable, ya que podía ser tutelado por jueces y además podía ser exigido también por las autoridades. Otro derecho es la libertad sindical y por último la explotación económica y social de los niños. Cabe recalcar que los tribunales de justicia ya tienen la obligación de aplicar esos derechos a su propia constitución. En el artículo 2 del pacto del PIDES menciona que se debe lograr progresivamente la efectividad de los derechos. Cuando se habla de un término progresivamente, se está hablando del concepto de flexibilidad. Es decir, ahí los países tenían que actuar y efectivizar esos derechos de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a las necesidades que ellos tenían. Por último, cada estado que conforma el pacto debe adoptar medidas, ya sean estas individuales o colectivas, ya que sin cooperación internacional no existe una realización efectiva de los DESC. Esta cooperación internacional se basa en una conformidad de los principios establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas, ya que esto garantiza este derecho individual y el derecho colectivo que promueven los DESC. Siguiendo con los niveles de las obligaciones del Estado, encontramos tres. El primer nivel es la obligación de respetar cada uno de los derechos, como por ejemplo la obligación de respetar el derecho a la alimentación. Como segundo nivel encontramos la obligación de proteger, es decir, que el Estado debe velar porque los individuos, los participantes, las empresas, las multinacionales no priven a las personas ilegalmente del acceso al ejercicio de sus derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la alimentación. Y el tercer nivel es la obligación de la realización de los derechos humanos. El Estado, para satisfacer esta obligación, debe fortalecer el acceso a los recursos y medios que aseguren la satisfacción de estos derechos humanos. En cuanto al derecho a la alimentación, es perfectamente ejercible por todos los seres humanos porque hay suficientes alimentos en el mundo para alimentar a la actual población mundial, aún multiplicada por 2. El problema
No es que haya escasez de alimentos, el problema es que la manipulación, la mala distribución de los mercantilización, la especulación o la economización de los alimentos impide que una buena parte de la humanidad pueda acceder a ellos por falta de medios o de dinero para comprarlos. Gracias. Ya, continuando les hablaré sobre la aplicación interna del pacto. Ya, según la observación general número 9, aprobada en 1998 por el Comité de los DEX, las normas del pacto han de ser reconocidas en el orden jurídico interno de los estados parte. Las personas y los grupos disponen de medios de reparación y de recursos, y también debe garantizar la responsabilidad económica. Aquí también se encuentran dos principios básicos de derecho internacional general que deben ser aplicables en este caso. El primero es el artículo 27 del Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, que dice, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. El segundo principio básico lo establece el artículo 8 de la Declaración Universal, donde se dice que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo. Continuando, el comité aconseja a todos los estados parte acoger las disposiciones del pacto a la legislación interna mediante la técnica de la incorporación directa, lo que implica que una vez ratificado el tratado, debe publicarlo en el diario oficial del país para que garantice todos los tribunales de justicia y estos puedan aplicarlo de manera directa. Bájale, Margarita, eso. Ya, al hablar de las reflexiones sobre la justiciabilidad y la aplicación inmediata de los derechos reconocidos en el PIDEX, la justiciabilidad, el comité lo entiende que se trata del conjunto de cuestiones que los tribunales pueden resolver en materia de las DEX. Dice el comité que todos los DEX tienen dimensiones significativas, de tal forma que cuando los DEX no pueden ser invocados ante los tribunales de manera sistemática, se viola el principio de invisibilidad entre la independencia de todos los derechos humanos y se reduce la capacidad de los tribunales para proteger los derechos de los grupos más vulnerables. Es por esto que para que los jueces de los tribunales puedan ejercer a cabalidad sus obligaciones en ese ámbito, se requiere que conozcan los DEX y el derecho internacional de los derechos humanos. De ahí la importancia de que los jueces y abogados sean formados en los DEX, a manera que puedan garantizar el comportamiento del Estado, el medio de su actuación y esta consonancia con las obligaciones emanantes del PIDEX. Para concluir, les hablaré sobre las conclusiones. Aquí la Declaración de Viena de 1993 es un texto histórico y político que salda una deuda histórica en favor de los DEX, al decir que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. Este documento político es un compromiso de los estados que lo suscriben, de tal manera que la realidad social de las sociedades nacionales se convierte en el disfrute de los derechos humanos y particularmente de los DEX, en donde las desigualdades y diferencias sociales del norte rico y el sur pobre se vayan deshaciendo. Los DEX debe ser entendido y compatible con la satisfacción de unas obligaciones inmediatas, el principio de no discriminación, la adopción de medidas legislativas de corto plazo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Vamos a pasar con la recapitulación del tema. Hoy, como veíamos, tenemos que hablar de la clasificación, las características y las obligaciones de los derechos humanos. ¿Ok? Vamos a comenzar a hablar de la clasificación, las características y luego las obligaciones del Estado. Con la clasificación, nuestras compañeras y nuestras compañeras nos han hablado que la clasificación de los derechos humanos se da en el contexto de la Guerra Fría, después de 1948,
¿Por qué? Porque después de 1948, si ustedes ven los países que están en azul y con verde, son un poco los países que adoptan las ideas capitalistas. Los países que están con rojo son quienes adoptan la idea del comunismo y del socialismo. Pero estas ideas no solo eran económicas y políticas, también tenían una trascendencia en los derechos humanos. ¿Cómo tienen esa trascendencia? Los países capitalistas señalan que los derechos que no requieran intervención del Estado, que no requieran dotación de recursos, que se denominan las libertades individuales basadas en el respeto de la propiedad privada y la división de los poderes, se van a llamar derechos civiles y políticos, y para estos países son los derechos que se deben de garantizar de manera obligatoria. Y ahí se crea un tratado internacional llamado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por otro lado, los países de rojo señalan, no es tan cierto lo que dicen los otros países, porque las personas para mantener condiciones materiales de la vida necesitan que el Estado intervenga, que el Estado dote de condiciones mínimas para la educación, la salud, la vivienda. Tiene que invertir y generar políticas, dar presupuestos, ser un Estado más fuerte y donde la propiedad privada no sea lo más vital, lo más importante, sino la conformación de otras formas de ver la propiedad. Y ahí se forman y se generan los derechos económicos, sociales y culturales. Y existe esta tensión entre los derechos. Los capitalistas entienden que los civiles y políticos son obligatorios y los DESC para ellos van a ser progresivos y prestacionales, que van a depender del dinero que tengan para garantizarlos. Y por otro lado, los países que entienden a los derechos económicos, sociales y culturales como vitales, entienden la necesidad de los derechos civiles y políticos, pero dicen que no es vital o no es importante garantizarlos de manera privilegiada si es que las condiciones materiales de la vida no están satisfechas. Y esa es la tensión. Bajo esa lógica, otros autores o los autores han señalado que los derechos que se han ido, que se han ido, que se han ido reconociendo bajo la idea de la historia del mundo occidental, se los denomina o se los clasifica por las generaciones, es decir, en primera generación son los derechos que se, son los derechos que se garantizan a través de, de las luchas por el tema de las libertades individuales, la división de poderes, el acceso al voto, sí, que se llaman derechos civiles y políticos. Una segunda forma para ellos, o una segunda generación, son las luchas por el trabajo, por ejemplo, la educación, la salud, que son los derechos económicos, sociales y culturales. La tercera generación son los derechos colectivos, que son los derechos por la identidad de pueblos, nacionalidades indígenas, afro, etcétera. Y la última, los de solidaridad, que son los derechos de paz, matrimonio igualitario, temas de ambiente. Pero ¿cuál ha sido el problema también de este análisis generacional? Que la idea original es que se vea la lucha histórica, ¿no? Que primero se lucharon por los derechos civiles, después por los económicos, sociales y culturales, y así sucesivamente. Pero muchos países han señalado que o se ha dado la idea de que estas clasificaciones suelen crear jerarquías, es decir, jerarquías de cuáles derechos son superiores a otros, cuando ningún derecho es superior a ningún otro. Ahora,
la clasificación por jerarquía realmente no debemos utilizar porque genera esta idea de superposición. Sin embargo, lo que sí debemos entender que a nivel internacional la clasificación de los derechos son estas 4, los civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, los colectivos y los de solidaridad, con las características que hablamos hace un momento. Ahora bien, en el caso ecuatoriano, en cambio, estas clasificaciones no están en nuestra Constitución. La idea de esta clasificación de derechos humanos se rompe en la nueva Constitución y se crean 7 clasificaciones de derechos humanos. Derechos del buen vivir, de participación, de libertad, de protección, de naturaleza, de comunidades, de comunidades y nacionalidades. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? O más bien, ¿cuál es la particularidad? La particularidad es que los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales no están colocados en la Constitución, sino que todos se han regado y se han clasificado de diferente forma. Y tenemos estas 7 clasificaciones. Estas clasificaciones se dan por los derechos del buen vivir o por la lógica del buen vivir y del summa causae, que dice que las personas para garantizar derechos deben tener una armonía con ellos mismos, con su individualidad, y ahí están los derechos de libertad, los de participación y los de protección, que nos garantizan esas individualidades, que también los derechos tienen que generar armonía con la sociedad y con la colectividad. Y ahí está la armonía con la colectividad a través de los derechos de grupo de atención prioritaria y los derechos de comunidades y nacionalidades. Y que el ser humano, para garantizar y proteger sus derechos, debe tener un vínculo con la naturaleza. Y ahí se crean los derechos de la naturaleza. Ecuador es uno de los pocos países que reconoce los derechos de la naturaleza a nivel constitucional, entregándoles esa idea de sujetos de derechos y sujetos de protección a la naturaleza. Los países que también han hecho esto es Ecuador, como les había dicho, Bolivia y Nueva Zelanda. El resto de países todavía no ha entendido, no ha querido proteger a la naturaleza como derechos con un catálogo constitucional, pero nuestro país sí ha hecho esto y por eso tenemos una división distinta de los derechos humanos. Sí, entonces, esto es la clasificación de los derechos humanos bajo la lógica internacional y bajo la clasificación nacional. Sí, vamos con el siguiente grupo, por favor, que nos ayude explicando el tema de es el grupo G, ¿puede ser? El grupo G que nos hable sobre no son las características, sino cuáles son los derechos humanos del catálogo de los tratados internacionales. Creo que es el grupo G, ¿verdad? Sí, profe. ¿Qué le compartimos? Ya, listo. Nosotros les vamos a explicar sobre las 20 claves para conocer y comprender mejor los derechos humanos. Ya. Hay una lista de derechos humanos, es la primera pregunta que vamos a analizar. Entonces, debemos comprender que los derechos humanos abarcan todos los aspectos que se refieren a la vida de las personas. Este ejercicio permite a hombres, mujeres, niños y niñas a conformar y determinar su propia vida
en condiciones de libertad, igualdad y respeto a la dignidad humana. Debemos tener muy claro que los derechos humanos comprenden tanto derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, también como los derechos colectivos de los pueblos a la libre determinación, la igualdad, el desarrollo, la paz y un medio ambiente limpio. Dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se consagran los derechos considerados fundamentales, pero esto no nos quiere decir que es una lista cerrada, que no hay manera de cambiar. Es por el motivo desde que hace mucho tiempo y hasta la actualidad se han ido creando diversos instrumentos, los cuales han servido para desarrollar los derechos de una manera más estable. Es de tal manera que los derechos humanos se mantienen en constante evolución y cambio, con el único objetivo que es buscar una mayor protección para las personas. Un ejemplo de esto es que la Declaración Universal en su artículo 5 reconoce la prohibición de la tortura como un derecho humano, ya que en 1987 entró en vigor un tratado que se especializa en este tema, que es la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Qué es la Carta Internacional de Derechos Humanos? Es la siguiente pregunta que vamos a responder. La declaración, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sus dos protocolos facultativos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es lo que conforma la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Y estos también se conocen como los 9 tratados básicos de los derechos humanos. La Carta Internacional de los Derechos Humanos se ha ido completándose con varios instrumentos, que son los que ya mencionamos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A continuación, mi compañera. Ya. Con el punto 9 empezamos con cuáles son los tratados básicos en materia de derechos humanos. Entonces, como ya mencionó mi compañera anteriormente, ¿qué son los tratados? Los tratados son acuerdos escritos entre 2 o más estados con efectos jurídicos vinculantes con efectos jurídicos vinculantes. Algunos tienen como objetivo reconocer y garantizar los derechos de toda persona en virtud de dignidad. Así también estos son conocidos como tratados en materia de derechos. Actualmente existen 9 tratados que también son conocidos como convenios o pactos. El primero es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El segundo como Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El tercero como Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. El cuarto, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El quinto, la Convención contra la tortura y los tratos crueles e inhumanos. El sexto como Convención sobre los Derechos del Niño, el séptimo como Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de todos sus familiares. Y el octavo como Convención sobre los Derechos de las Personas que tienen alguna discapacidad, y el noveno como Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Es decir, también estos 9 tratados también son conocidos, también tienen, de los 9 tratados, también hay protocolos. Algunos también dan origen a instrumentos como son los protocolos. No todos los 9 tratados tienen protocolos, tienen solo, de los 9 tratados tienen 6, y son estos: protocolo facultativo, Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales, como ustedes pueden ver en las flechitas, protocolo facultativo de Derechos Civiles Políticos, protocolo contra la discriminación,
contra actos de discriminación en contra de la mujer, protocolos facultativos en la Convención contra la Tortura y Tratos o Penas Crueles, protocolo facultativo en relación al maltrato a los niños y protocolo de convención sobre las personas que tienen alguna discapacidad. Solo los 9 de los 9 tratados tienen solo 6 los protocolos. Así también estos protocolos se complementan atribuciones del mismo tratado en cuestión o profundizan sobre algún hecho relevante del tratado principal. Eso, a continuación mi compañera. Ya, la siguiente pregunta que vamos a responder es que si hay alguna jerarquía entre los derechos humanos. Ya, es necesario comprender en primer lugar que todos los derechos humanos tienen la misma importancia. También que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se dio en el año de 1948, nos deja en claro que todos los derechos humanos, ya sean estos económicos, políticos, civiles, culturales o sociales, tienen igual validez e importancia. Como ya explicaron anteriormente mis compañeras, los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, por lo cual ninguno de estos es inferior a otro y en muchos de los casos es necesaria una fuerte relación entre cada uno para que finalmente se logre el objetivo. Los principios, ahora, en cuanto a los principios de indivisibilidad e interdependencia, esto quiere decir que hay que hacer esfuerzos porque los derechos humanos se hagan efectivos a la vez, dejando un margen para el establecimiento de prioridades en el caso que fuera necesario. Y también que hay que tener en cuenta, como les había mencionado anteriormente, que no podemos dejar a un lado algunos derechos y darles más importancia a los demás, porque en uno como ejemplo es que se necesita la relación entre derechos para que se pueda dar el cumplimiento final a cualquier acción que se tenga en mente. Ya, la siguiente pregunta es, ¿quién vigila los derechos humanos? Puedes bajarlo un poquito, por favor. Amiga. Ya, ¿quién vigila los derechos humanos? Normalmente el hecho de establecer un conjunto de reglas o normas no basta para garantizar la aplicación de las mismas. Esta aplicación de normas de derechos humanos se encuentra vinculada con una supervisión en los distintos niveles y también por diferentes actores. En este caso, entre las instituciones, organizaciones nacionales y actores que vigilan los derechos humanos, figuran las siguientes: instituciones nacionales de derechos humanos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y también en cada estado de la República. También los grupos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, las y los defensores de derechos humanos, las y los legisladores, los tribunales, la policía, los medios de información, las instituciones académicas, las asociaciones profesionales y los sindicatos. Eso en cuanto a un nivel nacional. Y en el plano internacional tenemos la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, la organización regional como la Organización de Estados Americanos y también las organizaciones no gubernamentales internacionales. A continuación, mi compañero. Buenas tardes con todos. Yo les voy a sobre la 12ª pregunta que dice, ¿quiénes son defensoras y defensores de los derechos humanos? Como sabemos, la Declaración sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos menciona que toda persona que de forma pacífica promueva o defienda individualmente o colectiva los derechos humanos puede ser considerada como un defensor. Y cabe mencionar que para esto no importa la edad, el nivel de escolaridad o instrucción, si pertenece a una organización o no, si es funcionario o no. Es decir, que para ser defensores de los derechos humanos no hay ninguna de estas cosas. Como siguiente punto,
vamos a mencionar algunas de las acciones que realizan los y los defensores de derechos humanos. Estas son: denuncian todo tipo de abusos, incluyendo la discriminación, exclusión, opresión y violencia. Defienden la justicia y procuran proteger a las víctimas de las violencias a los derechos humanos. Exigen que quienes violen los derechos humanos asuman su responsabilidad. Realizan acciones de capacitación y educación en derechos humanos. Documentan e investigan casos de presuntas violaciones a los derechos humanos. Demandan transparencia y reivindicación de cuentas. Dan seguimientos a los avances o retrocesos de las políticas públicas, legislación y otros elementos que constituyen la política del Estado en materia de los derechos humanos. Además, difunden información con la finalidad de fomentar una cultura de los derechos humanos. Como otro punto, mencionamos que los defensores de los derechos humanos están ante los problemas de desigualdad, problemas de pobreza, altos niveles de discriminación y exclusión, y estos son los que dan voz a las personas que no la tienen y hacen públicas aquellas problemáticas que se encuentran invisibilizadas. Es decir, que sin su labor muchas injusticias quedarían en la impunidad, puesto que los defensores vigilan que se cumplan cada uno de los derechos y promoviendo que el Estado de Derecho defienda los derechos de las víctimas o de las personas más vulnerables. Por otro lado, eh, es importante mencionar que el Estado tiene la obligación de garantizar la protección de toda persona que se dedique a la defensa de los derechos humanos. Es decir, esto incluye la creación de políticas públicas orientadas a la promoción y garantía de los derechos humanos, así como la prevención de cualquier tipo de agresión contra los defensores por motivos de lo que realizan. Y es importante que el apoyo de la sociedad hacia sus actividades, debido a los riesgos que corren día a día en frente a las agresiones, amenazas, actos de difamación y entre otros casos que se pueden ver. En cambio, la poca solidaridad disminuye la eficacia de sus acciones y puede tener consecuencias negativas en su vida e integridad. Asimismo, es importante que en una sociedad democrática las actividades de derechos humanos deban ser protegidas por el Estado y estimuladas por la sociedad. Y para finalizar, me permito citar la frase del señor Said, que menciona que las y los defensores de derechos humanos son personas tan valientes que debemos hacer todo lo que podamos para protegerlas y celebrarlas, ya que sin estas personas no se podría tener una vida más justa. Como siguiente punto, mi compañera. Finalmente, vamos por la pregunta número 13, que dice que ¿qué hace la Organización de las Naciones Unidas para vigilar los derechos humanos? Y a su vez, si se pueden presentar quejas ante la ONU. En cuanto a esta pregunta, se puede mencionar que la ONU cuenta con mecanismos de derechos humanos. Estos son órganos que vigilan y cooperan con el cumplimiento de las obligaciones y compromisos aceptados por cada uno de los países que forman parte del mismo, y también que han derivado tratados y otros instrumentos internacionales acerca de derechos humanos. En estos mecanismos están basados en la Carta de las Naciones Unidas y tenemos dos, que son el Consejo de Derechos Humanos y el Examen Periódico Universal. En cuanto al Consejo de Derechos Humanos, este fue creado desde el 2006 y reemplazó a la antigua Comisión de Derechos Humanos. Este Consejo de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental y un foro mundial de discusión
Ellos se reúnen en Ginebra durante al menos 10 semanas al año. Y las principales funciones que cumplen son analizar violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y a su vez desarrollar el derecho internacional de los derechos humanos. También el Consejo de los Derechos Humanos es un órgano subsidiario de la Asamblea General que está compuesto por 45 estados que son miembros de la ONU y son elegidos por un periodo inicial de 3 años. Otra de las funciones de este consejo es que organiza foros especiales y cuenta con otros órganos que le brindan asesoría, como el comité asesor, que puede prometer mejoras y estudios, también el grupo de trabajo sobre el derecho al desarrollo, el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas y finalmente el foro sobre cuestiones de las minorías. En cuanto al examen periódico universal, se puede mencionar que el mandato más nuevo del Consejo de Derechos Humanos es este examen, también conocido como EPU por sus siglas. Y este fue creado en marzo en el año del 2006 por la misma resolución que estableció el Consejo. El examen periódico universal es un procedimiento bastante novedoso que involucra la revisión del cumplimiento de las obligaciones y también los compromisos de los derechos humanos de cada uno de los estados que forman parte de la ONU. Y esto lo hacen cada 4 años. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, lo que nos han señalado las compañeras es importante porque nos va a justamente a determinar cómo el derecho internacional de los derechos humanos ha generado varios tratados internacionales y que justamente ustedes van a ver que el Ecuador es parte de todos estos instrumentos internacionales y nos va a ayudar a ¿qué? A identificar qué es lo que nos decía el primer grupo, que lo que se aprueba y lo que se ratifica en los instrumentos internacionales, el Ecuador no puede decir yo tengo unas leyes que hablan lo contrario respecto a los derechos, y siempre tiene que prevalecer lo que se firma en el concierto internacional y que las leyes nacionales tienen que responder a eso. Y fíjense que las Naciones Unidas y los diferentes órganos de derechos humanos siempre están pendientes y hacen supervisiones de cómo se aplican los tratados internacionales dentro de los estados. Más o menos cada 4 años el Ecuador tiene que rendir cuentas para que la comunidad internacional fije si es que está cumpliendo o no. En ese marco, por favor, pasemos con el siguiente grupo para hablar de las características de los derechos humanos, por favor. Ya le comparto, profe. Buenas noches. Buenas noches con todos. Nosotros somos del grupo E y esta noche hablaremos sobre que los derechos humanos son universales porque son aplicables a todas las personas sin distinción de alguna. Es decir, sin importar la raza, el color, el sexo, el origen étnico de cada persona. Además, es muy importante conocer que la religión, el idioma, la nacionalidad y la edad o la orientación sexual de cualquier característica no es importante. ¿Por qué? Porque nuestros derechos no pueden ser vulnerables por las características antes mencionadas. Además, los derechos humanos deben ser inalienables porque
porque pueden ser y cancelarse o indistruirse de ninguna persona. En este contexto, los derechos humanos son indivisibles o interdependientes de cada persona. Además, todos los derechos humanos, sin importar cuál sea, tienen que ser importantes y no se puede excluir, y son aquellos que todos los derechos humanos de pueblos tienen que ser y abarcan el entorno civil, social, cultural o político de cada persona. Y finalmente, entre otro principio, esta rendición de cuentas, transparencia e imperio de la ley, en donde esta exige que las diferentes posesiones o públicos y políticos realicen una manera transparente de cada persona. A continuación, mi compañero. Continuando con mi compañera, hablaré de las consecuencias de la inherencia. El reconocimiento de los derechos humanos como atributos inherentes a la persona no requieren de autorización de la sociedad ni dependen del reconocimiento de un gobierno, de tal forma que conducen a las siguientes consecuencias diversas. Existen 5: el Estado de Derecho, la universalidad, transnacionalidad, irreversibilidad y la progresividad. El primero, el Estado de Derecho en la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifiesta que el poder no puede ilícitamente ejercerse de cualquier manera, puesto que debe ejercerse a favor de los derechos de la persona y no contra ellos. Por esto, el ejercicio del derecho debe sujetarse a ciertas reglas, las cuales deben comprender mecanismos de protección y garantía de los derechos humanos. De esta manera, este conjunto de reglas conforma el Estado de Derecho, lo define el ámbito de poder y somete los derechos y atributos inherentes a la dignidad humana. 2. Universalidad. Por ser inherente a la condición humana, todas las personas somos titulares de derechos humanos y no pueden invocarse diferencias de regímenes políticos, sociales o culturales como pretexto para ofenderlos o menospreciarlos. Se ha pretendido cuestionar la universalidad de los derechos humanos, especialmente por ciertos gobiernos fundamentalistas o de partido único, presentándolos como un mecanismo de penetración política o cultural de valores occidentales. Desde luego que es posible manipular políticamente cualquier concepto. Sin embargo, nadie puede ocultar las luchas contra las tiranías que han sido, serán y siempre universales. Gracias al fruto de la persistencia de la opinión pública internacional y de las organizaciones no gubernamentales, el 25 de junio de 1993 en Viena, se señala que todos los derechos son universales, indivisibles e interdependientes entre sí, y que sin desconocer particularidades, nacionalidades o regionales de distintos patrimonios culturales. Visto así, los estados tienen el deber, sean cuales sean sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. A continuación, mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la transnacionalidad. El desarrollo histórico de los derechos humanos hacia su internacionalización, si ellos son inherentes a la persona como tal, no dependen de la nacionalidad de esta o del territorio donde se encuentren. Los porta en sí misma. Los derechos humanos están por encima del Estado y su soberanía, y no pueden considerarse que se violenta el principio de no intervención cuando se ponen en movimiento los mecanismos organizados por la comunidad internacional para su promoción y protección. Ha sido vasta la actividad creadora de normas jurídicas internacionales, tanto sustantivas como procesales. Durante las últimas décadas se han adoptado entre tratos y declaraciones cerca de su centena de instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos. En el caso de las convenciones se han reconocido derechos, se han pactado obligaciones y se han establecido medios de protección que en su conjunto han transformado en más de un aspecto los derechos internacionales y le han dado nuevas dimensiones como disciplina jurídica. Por otro lado, tenemos como punto número 4 la irreversibilidad.
Una vez que los derechos han sido formalmente reconocidos como inherentes a la persona humana, queda definitiva e irrevocablemente integrado a la categoría de aquellos derechos cuya inviolabilidad debe ser respetada y garantizada. La dignidad humana no admite relativos, de modo que se diría inconcebible. Lo que hoy se reconoce como un atributo inherente a la persona, mañana pudiera dejar de serlo por una decisión gubernamental. En efecto, la denuncia no debe tener un efecto sobre la calificación de los derechos en el que se ha reconocido como inherente a la persona. El denunciante solo libraría a través de la hipotética denuncia de un mecanismo internacional convencional para reclamar el cumplimiento del trabajo. De continuación, mi compañera. Por último, vamos a hablar sobre la progresividad. En diversos ordenamientos constitucionales, la enunciación de derechos contenidos en la Constitución no deben entenderse como negación de otros derechos, debido a que no por el hecho de que algunos derechos no se encuentren bajo la Constitución deben ser violentados, pues lo que en realidad importa jurídicamente es que un determinado derecho sea inherente a la persona humana. A partir de este sinnúmero de ordenamientos constitucionales, es posible concluir que, en primer lugar, la enumeración de los derechos constitucionales es enunciativa y no tácita. Cuando hablamos de tácita, nos estamos refiriendo a que los derechos humanos pueden ser limitados o reducidos. En segundo, los derechos enunciados en la Constitución no agotan los que deben considerarse como inherentes a la persona humana. Tercero, todos los derechos humanos en la Constitución, si son considerados por esta como inherentes a la persona humana. Cuarta, todo derecho inherente a la persona humana podría haber sido recogido expresamente por el texto constitucional. Quinto, la circunstancia de no fingir expresamente en el texto constitucional, los derechos no deben entenderse en desventaja de la protección que merece. Es por ello que los derechos humanos no basta con que se encuentren bajo la protección constitucional, sino que es mucho más importante que sean considerados como inherentes a la persona humana, ya que los derechos deben ser considerados como atributos inviolables por fuerza de la dignidad humana y deben ser objeto de protección y garantía del Estado. Gracias. Ok, vamos a complementar. Entonces, lo que nos han hablado las compañeras es de las características las características de los derechos humanos, ¿no es cierto? La primera característica nos hablaban del Estado de Derecho, que es la división de poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que es esta división que se hace después de abolir los estados feudales, absolutos, monárquicos, y se generan las democracias actuales. Nuestra Constitución en el artículo 1 habla de que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, intercultural, plurinacional y laico. ¿Qué significa esto de un Estado de derechos? Significa dos cosas. La primera es la centralidad de derechos y la segunda es la pluralidad jurídica. ¿Qué significa la centralidad de derechos? Que los poderes estatales, la legislación, la política pública y las obligaciones del Estado, todo lo que hace el Estado tiene que responder única y necesariamente a la defensa, la protección y la garantía de los derechos humanos. Tanto es así que el artículo 427 de la Constitución nos dice que toda norma, toda interpretación de una norma tiene que ser siempre bajo los términos que mejor favorezcan el reconocimiento de los derechos de las personas, lo que se denomina el principio pro persona. Esto es lo que se entiende como la centralidad de los derechos.
La pluralidad jurídica significa que los derechos reconocidos por el Ecuador no son únicos y exclusivamente los que se encuentran en la Constitución y en las leyes, sino también en los otros instrumentos y tratados internacionales de derechos humanos vinculantes para el Ecuador. ¿Dónde está esto? En el artículo 11, numeral 3, en el 424, en el 428, en el 417 de la Constitución, que nos hablan justamente eso, que no solo se debe aplicar la Constitución, sino también los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y es más, el 424 dice, si es que un instrumento internacional garantiza más derechos que la misma Constitución, se aplica incluso por sobre la Constitución. Cuando veamos en la segunda unidad del tema de matrimonio igualitario, este es uno de los fundamentos esenciales por cómo se garantizó ese derecho. Sí, entonces, por ejemplo, ¿cuál es el bloque de constitucionalidad en el tema como ejemplo de los temas de la orientación sexual e identidad de género? La ONU y la OEA ha realizado diversas formas, diversas resoluciones de instrumentos que garantizan y protegen estos derechos, que esto no necesariamente está en la Constitución del Ecuador, pero sí en esos instrumentos internacionales. Entonces, a eso hace referencia la pluralidad jurídica, que es parte de este concepto denominado Estado de Derechos. La siguiente característica que nos hablaban las compañeras es la universalidad. Esto de que nadie puede ser discriminado por sus condiciones de identidad y personales, y todas las personas somos iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, las compañeras hicieron mención a una crítica que dice que hay muchos estados que critican esta idea de la universalidad de los derechos, pero esto armemos con lo que veíamos en la clase anterior, que la crítica a la universalidad es justamente porque el discurso de derechos humanos fue creado desde el occidente blanco, desde los hombres, sin contar la idea de los derechos de la naturaleza, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las voces de Latinoamérica. Entonces, esta idea generalizada que nace en 1948 sobre los derechos humanos no necesariamente responde a las realidades de todos los seres humanos. Sin embargo, esta es una característica de los derechos humanos, que todos los derechos tienen que respetarse por igualdad a todas las personas independientemente de su dignidad. Sí es cierto, pero los derechos tienen que responder también a los contextos históricos, culturales de cada una de las realidades. Transnacionalidad, que los derechos humanos tienen que ser iguales y deben tener protección en todos los países del mundo. Estos son, obviamente, son características del deber ser, como deberían ser vistos y protegidos los derechos humanos. No necesariamente refleja de cómo son, sino cómo deberían ser. La progresividad y la irreversibilidad. La progresividad significa que los derechos humanos tienen que ampliar con el paso del tiempo y por la lucha histórica, las leyes y la garantía de los derechos tiene que ir avanzando en el tiempo el nivel de protección. Y la irreversibilidad significa que no se puede retrotraer esa protección a un nivel anterior. Por ejemplo, en el Ecuador, el derecho al voto. Desde 1830 hasta 1852, solo eran ciudadanos los hombres propietarios que tenían una actividad económica y que supieran leer y escribir. Y por lo tanto, estas personas eran quienes podían votar y tomar decisiones y participar en el ámbito político. En 1869 incluso se coloca un requisito más, que era ser católico. En 1978, estos requisitos comienzan a abrirse y las personas analfabetas por primera vez pueden ejercer el voto. En 1929, el voto se abre facultativo para las mujeres recién en 1929, y en 1967 ya se genera el voto obligatorio para las mujeres, ya para 1967. Entonces,
Ahora, este derecho al voto incluso es más amplio. Pueden votar de manera facultativa personas privadas de la libertad, personas extranjeras que residen en el Ecuador más de 5 años, adolescentes mayores de 16 años y personas adultas mayores, mayores de 65 años de manera facultativa. El resto vota de manera obligatoria y esto es como se ha ido abriendo. La irreversibilidad significa, por ejemplo, en el caso del voto, que si ya para 1967 ya se garantizó el voto para hombres y mujeres de manera igual y obligatoria, para el año 70, 80, 90 no podemos retrotraer el derecho al voto en los términos de 1869 o de 1978. Eso es la prohibición de la irreversibilidad de los derechos. Los derechos siempre tienen que ampliar su nivel de protección y no tienen que fomentar que se restrinja. La Constitución del Ecuador nos habla justamente de estas características de los derechos en el artículo 11, numeral 6, que nos dice que todos los derechos, todos los principios y derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. ¿Qué significa inalienables? Que no podemos vender o comprar derechos. Irrenunciables, que nadie puede renunciar a los derechos, no puedes renunciar a ningún derecho. Indivisible significa que las personas o tenemos garantizado, protegido nuestro derecho o se nos está vulnerando. No es que podemos decir, gozamos de medio derecho a la educación, un cuarto de derecho a la integridad, un tercio de derecho a la salud, o estamos gozando o se nos lo están vulnerando. Interdependiente, ¿qué significa? Que todo derecho humano para su existencia permite el desarrollo y el ejercicio de otro. Pues, por ejemplo, salud. ¿Qué nos ayuda a salud? Salud nos ayuda a estudiar. Estudiar, ¿qué nos va a permitir? Trabajar. Trabajar, ¿qué nos va a permitir? Tener una vida digna. La vida digna, ¿qué nos va a permitir? Con el trabajo, comprarnos una casa. Y todo eso, fíjense cómo vamos, los derechos se van interrelacionando, se van armando entre sí, y de igual jerarquía significa que ningún derecho es superior o mejor que otro, ¿sí? Eventualmente, en casos judiciales, las cortes deciden proteger un derecho por encima de otro, pero no es que los derechos de manera abstracta valen más que otros, sino que en casos especiales y puntuales, cierto derecho se le da un mayor privilegio que a otro, pero en casos puntuales, de manera general y abstracta, todos los derechos tienen la misma jerarquía. Pasemos con el último grupo, las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos. Buenas noches, profesora, le comparto. Sí pueden visualizar. Sí, Carita, sí, vale. Ya. Buenas noches con todos. Somos el grupo H, el cual nos enfocaremos en el capítulo 5, titulado Estableciendo la responsabilidad del Estado, el deber de respetar, el deber de garantizar y el principio de progresividad. Primero, los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos se basan en lo que es el principio de responsabilidad estatal. Los instrumentos de derechos humanos, por lo general, incluyen una serie de derechos protegidos y también una serie de obligaciones estatales. En este capítulo nos va a permitir conocer más acerca de lo que son las obligaciones estatales. Ya, las obligaciones estatales conforme a la convención están establecidas en los artículos 1, 2 y 26. De acuerdo con el artículo 1, los estados se competen a respetar y garantizar lo que es el libre y total ejercicio de cada uno de los derechos establecidos que se encuentran desde el artículo 3 hasta el 26. Bueno, conforme al artículo 2,
Los derechos protegidos, conforme al artículo 2, los estados se comprometen a adoptar medidas legislativas y de otra índole con el fin de asegurar que todos los derechos sean protegidos y tengan un efecto legal interno. Es decir, que su violación pueda ser efectivamente reparada dentro de los que son los procesos legales. En el artículo 26, por su parte, regula aquellos aspectos de derechos que no pueden por sí solos. El artículo 1, deber y respetar. La obligación principal asumida por los estados conforme al artículo 1.1 es de hacer respetar los derechos y libertades reconocidos y también el garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, ya sea por motivos de raza, color, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole. Los artículos 1 y 2, que es el deber de garantizar constituye la segunda obligación general reconocida en el artículo 1.1, que requiere que los estados adopten medidas de índole judicial y legislativa y también ejecutiva, con el fin de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público. Aquí la obligación del Estado de garantizar los derechos protegidos conforme a los artículos 1 y 2 incluye también lo que es el deber de prevenir violaciones por parte de agentes públicos y privados e investigar todos los supuestos abusos contra los derechos humanos. Como tercer punto, sancionar a quienes hayan violado los derechos humanos, también remediar aquellas violaciones, es decir, reparar las consecuencias y asegurar que un contenido mínimo esencial de los derechos sea disfrutado por todas las personas. En el deber de prevenir abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que también aseguren las eventuales violaciones a los derechos humanos. Estos sean tratados como un hecho ilícito. Tales medidas también pueden dividirse en 4 subcategorías, las cuales son las de regular, de hacer seguimiento, de llevar adelante estudios de impacto o repercusión y también de eliminar obstáculos estructurales. Y para terminar, el deber de norma, el cual como parte de su deber legal de prevenir también las violaciones a los derechos humanos, los estados también tienen el deber de regular los medios a través de los cuales las instituciones, corporaciones, sector privado y demás entidades afectan lo que es el disfrute y pleno de los derechos protegidos de todas las personas. Además, los estados deben imponer límites legales sobre la conducta pública y privada que pueda afectar la vigencia de los derechos humanos y también establecer como infracción sancionable según el ordenamiento jurídico interno. A continuación, mi compañera. Buenas noches con todos. Continuando con la siguiente subcategoría del deber de prevenir, está el deber de hacer un seguimiento o una vigilancia activa del cumplimiento de las normas aplicables a los derechos, ya que muchas veces estas en su ejecución suelen ser ineficaces o no se las pone en acción. Y esto es posible con un diagnóstico que se hace a la realidad del lugar, llevado a cabo por medios confiables de inspección. Dentro del Estado, estos medios serían los ministerios del Trabajo, de Salud o de Educación, los cuales vigilarían la aplicación correcta de las políticas y si éstas están acorde a los derechos humanos. Otra subcategoría es el deber de llevar a cabo estudios de impacto de una forma previa a la ejecución de programas, políticas o proyectos que el Estado o el sector privado quieran realizar en determinado sector.
Esto se hace con el fin de conocer los efectos que implicarían estos proyectos en los sectores, especialmente en los más vulnerables. Por ejemplo, conocer las consecuencias de un proyecto de riego en una comunidad rural que vive solo de un afluente de agua. La última subcategoría para prevenir es el deber de eliminar los obstáculos estructurales o administrativos que impiden el disfrute de los derechos de la ciudadanía. Estos pueden ser, por ejemplo, préstamos con intereses muy altos o el requisito de no tener algún tipo de discapacidad para poder acceder a algún puesto de trabajo. Ahora, continuando con los deberes para garantizar, este tiene el deber de investigar cuando existe algún tipo de violación de los derechos, para así conocer las circunstancias que han rodeado el hecho. Esto se lo hace con seriedad, ya que es un deber jurídico del Estado y no es solamente una simple gestión, es decir, la búsqueda de la verdad debe ser el interés principal del Estado y no solamente de las partes afectadas. Por ejemplo, en un caso de violencia intrafamiliar, conocer todos los hechos y con ello seguir al siguiente deber de garantizar, que es el de sancionar. Este va dirigido a quienes han violado los derechos humanos y con ello se envía un mensaje de no tolerancia al abuso de los derechos de las personas y también consiste en adoptar medidas que eviten la impunidad. En el deber de sancionar se hace una crítica a las leyes de amnistía que pueden ser ejecutadas con interés personal y hacer impune algún tipo de delito, como por ejemplo, las leyes de amnistía son el perdón de penas decretado por el Estado como una medida excepcional para todos los presos que han sido condenados generalmente por delitos políticos. Y esto podría ser usado por intereses personales y dejar en impunidad algún tipo de delito como la corrupción. Otro deber es el de reparar los daños resultantes de una violación a los derechos humanos. Esto implicaría el restablecimiento de la situación anterior, también la reparación de las consecuencias y una indemnización a quienes han sido afectados por la violación a los derechos. El no realizar este deber, el Estado, al no realizar este deber, estaría implicado en una responsabilidad internacional. Y finalmente, tenemos el deber del aseguramiento de un contenido mínimo esencial de los derechos humanos a la ciudadanía. Esto es independiente del nivel de desarrollo económico que tenga el país o la región. Los derechos mínimos de subsistencia son el de la alimentación, alojamiento temporal y el de salud. Este deber es la razón de ser y el objeto fin de la Convención de los Derechos Humanos. A continuación, mi compañera. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el tema número 3 de la obligación del logro progresivo, no regresividad, artículo 1 y 26. Los estados parten de comprometer a adoptar providencias para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos por vía legislativa. El concepto de progresividad efectiva constituye en que la efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales no podrán lograrse en breve periodo de tiempo. Por un lado, se requiere un dispositivo de flexibilidad que refleje la realidad del mundo real y las dificultades que implica cada país. Si bien el artículo 26 nos enumera medidas específicas de ejecución, dejando que el Estado determine las medidas administrativas, social, legislativa o de otro tipo, sí hace hincapié en las obligaciones jurídicas por parte del Estado en encargarse de las medidas que adapten de manera constante, consciente y promuevan la plena efectividad de los derechos. Ahora les voy a hablar sobre el principio de progresividad del artículo 26. 1. Deber de elaborar un plan de acción para el logro progresivo de los derechos protegidos en favor de todas las personas, que incluye medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales y de otro tipo que resulten apropiadas. 2.
Debe de llevar a ejecución dichos planes con debida diligencia y de buena fe. 3. Debe de no adoptar cursos regresivos de acción en detrimento de cualquier derecho previamente otorgado en la legislación interna o internacional. Otro punto importante es deber de elaborar un plan de acción. En este consiste que el deber de desarrollar un plan de acción que asegure el cumplimiento de las obligaciones de los derechos por parte del Estado. El plan debe constar de varias estrategias y programas de índole que corresponden a las siguientes: administrativo, legislativo, financiero, educativo y social. Ahora bien, si en tal caso existe un incumplimiento de los artículos 1.2 y 26, puede conllevar responsabilidades internacionales para el Estado. Ahora voy a hablarles sobre los requisitos, planificación y representación de informes por parte del Estado. La Convención Americana y Protocolo del Salvador obliga a los estados a preparar informes periódicos del progreso alcanzado en las aplicaciones de los derechos y su jurisdicción. Estos deben constar con 1. La revisión exhaustiva de las leyes y las prácticas internas. 2. Seguimiento por parte del Estado. 3. Plan de acción. 4. Escrutinio público. 5. Evaluación del progreso alcanzado. Ahora les hablaré sobre el deber de ejecución del plan con la debida diligencia. Los estados tienen la obligación de iniciar inmediatamente el progreso encaminado a la completa realización de los derechos y de actuar tan rápido como les sea posible. La declaración de Quito, en el sentido que las medidas adoptadas por el Estado deben consistir en actos concretos, deliberados y orientados hacia la satisfacción de la totalidad de los derechos. En todo caso, corresponde al Estado justificar su inactividad, demora o desviación en el cumplimiento de tales objetivos. Los estados no pueden recurrir a las disposiciones relativas de la aplicación progresiva como pretexto del incumplimiento. Si lo hacen y resultan daños concretos, a personas podrían rendir cuentas conforme a los derechos internacionales. Estos serán sancionados por sus debidas cláusulas propuestas. A continuación, mi compañera. Ya, yo voy a hablar sobre el deber de ejecutar. Amiga, bájale, por favor. Ya, yo voy a hablar sobre las medidas regresivas. El deber de progresividad constituye una prohibición de regresividad. Las medidas regresivas hacen referencia a la disminución de derechos en el ámbito económico, social y cultural. Cuando tales medidas resultan en daños, amiga, bájale, por fin, no veo. Cuando tales medidas resultan en daños concretos a los derechos protegidos de personas específicas, violan directamente los deberes contemplados por los artículos ya mencionados. La Comisión ha reconocido el deber de no adoptar las medidas regresivas en materia de DES, es decir, de derechos económicos, sociales y culturales. Los estados deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la observancia de los derechos económicos, sociales y culturales no sean disminuidos en ningún aspecto del transcurso del tiempo. Para proteger contra las medidas regresivas, el artículo 27 prohíbe cualquier tipo de derogación de 11 de los 24 derechos de la Convención bajo cualquier circunstancia. Los estados frecuentemente toman acciones que tienen un efecto regresivo con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales. A menudo justifican esta conducta invocando la seguridad nacional, la disciplina fiscal o falta de recursos disponibles. Una lista ilustrativa sobre el quebrantamiento de obligaciones por parte del Estado. Las directrices de Maastricht proporcionan una lista no exhaustiva de situaciones en las cuales un Estado, mediante sus actos de comisión u omisión, incurren en una obligación del PIDES, como nuestras compañeras ya habían mencionado sobre el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los defensores de la DES deberán argumentar que cuando resultan en daños concretos a los derechos protegidos de las personas, las mismas situaciones dan lugar a la responsabilidad internacional del Estado conforme a los artículos 1, 2 y 26 de la Convención. A continuación, como actos de comisión, tenemos la anulación o suspensión de cualquier legislación que sea necesaria para seguir ejerciendo en un derecho económico, social y cultural que esté vigente en ese momento. La denegación activa de estos derechos
a determinados individuos o grupos mediante cualquier forma de discriminación legislada o impuesta, y la reducción o desviación de un gasto público específico cuando dicha reducción o desviación resulta en la imposibilidad del goce de estos derechos y o sea acompañada por la adopción de medidas adecuadas que aseguren a todos la subsistencia mínima. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Vamos a pasar a reforzar. Esta es la lectura de Tara Melish, que se complementa con la de Judith Salgado respecto a las obligaciones de los estados frente a los derechos humanos. Primero, comprendamos que las obligaciones que tienen el Estado ecuatoriano en particular frente a los derechos humanos se encuentra en el artículo 3 de la Constitución. El artículo 3 de la Constitución nos señala que el Estado tiene que garantizar sin discriminación todos los derechos que están en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Fíjense que aquí también nos habla de eso, que esto se relaciona con la pluralidad jurídica que habíamos antes, garantizar y defender la soberanía, fortalecer la unidad nacional en la diversidad, garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico, planificar el desarrollo nacional, garantizar el derecho a la paz, la seguridad y una vida libre de corrupción, entre otras. Por lo que tenemos un primer paraguas de obligaciones que está en el artículo 3 de la Constitución. Ahora, de manera general, la doctrina y los tratados internacionales de derechos humanos que nos habló, no este grupo, sino el anterior, que nos nombraban que hay una serie de tratados internacionales y que el Ecuador es parte, todos estos tratados internacionales van a generar dos obligaciones básicas a los estados: la obligación de respeto y la obligación de garantía, que se desarrollan al mismo tiempo, que se conjugan en su aplicación. La obligación de respeto es una obligación que tienen los estados de no hacer, lo que constituye una prohibición absoluta y defiende el abuso de poder por parte del Estado. Esto significa que el Estado o alguien que represente al Estado o un tercero que a nombre del Estado vulnere derechos. La obligación de respeto significa que el Estado lo que no debe hacer, tiene que abstenerse de vulnerar derechos, abstenerse de matar, abstenerse de discriminar, abstenerse de no permitir el acceso a derechos. Es una obligación de no hacer. Tiene que limitarse a que las personas puedan ejercer de manera libre y participativa sus derechos. En cambio, la obligación de garantía es una obligación de naturaleza positiva. ¿Qué significa esto? Que el Estado necesita o tiene que hacer. Por eso es una obligación positiva, hacer. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que hacer política pública, tiene que hacer normativa, tiene que invertir en presupuesto para que los derechos se articulen y se desarrollen dentro del quehacer de la articulación estatal. Es todo lo que el Estado tiene que hacer para que podamos gozar de educación, de salud, de trabajo, de integridad física, de vida. Muchos autores han señalado que la obligación de respeto era exclusiva para derechos civiles y políticos y la de garantía para derechos económicos, sociales y culturales. Pero esto es una lógica que ya no es repetida y que ya no se la analiza desde ese punto. ¿Por qué? Porque todos los derechos, así sea el derecho al voto, el derecho a la integridad personal, que son derechos civiles y políticos, como derechos económicos, sociales y culturales, como la educación, la salud, la vivienda, necesitan de normativa, necesitan de política pública, necesitan de presupuesto para respetarse y garantizarse. Por eso, todos los derechos en todos sus niveles
el Estado tiene que respetar y garantizarlos de igual manera y estas obligaciones se generan a la par. Todas estas, la obligación de respeto y garantía tienen que aplicarse en todos los derechos, no importa la clasificación, no importa el tipo. La Constitución del Ecuador nos habla, hablando de garantías que tiene que realizar el Estado para el desarrollo de los derechos que están en la Constitución y en los tratados y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Una primera garantía es la normativa. ¿Qué significa la garantía normativa? Que el Estado, para desarrollar estos derechos, tiene que crear normas secundarias, normas, reglamentos, resoluciones, ordenanzas, que desarrolle el cómo ejercer esos derechos y las limitaciones que se puede poner al mismo Estado o a terceros para facilitar el ejercicio de estos derechos. Cuando hablamos de la política pública, hablamos de la articulación del Estado entre sus instituciones por competencias a través de un presupuesto que se generen políticas, planes, proyectos, programas con un presupuesto que articule a las entidades públicas y que facilite el ejercicio de derechos a través de servicios públicos y a través de programas de atención y de protección. Y eso es la garantía de política pública a nivel constitucional. Y las garantías judiciales es la posibilidad que tienen las personas de acudir a la justicia cuando los derechos están siendo vulnerados, cuando el Estado no hace nada, o cuando hay un delito y somos víctimas de un delito, pues acudir a la justicia para que se investigue, se sancione y se repare. Esto es lo que nos establece nuestra Constitución. Las consecuencias de garantizar, ya más detenidamente de garantizar, nos habla la autora que dentro de garantizar tenemos a las obligaciones de prevenir, que es normar, hacer seguimiento, estudios de impacto, eliminar obstáculos estructurales y luego las obligaciones de debida diligencia, que estas se activan exclusivamente cuando hay delitos y vulneraciones de derechos, donde el Estado tiene que investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Vamos con los elementos de prevenir. Normar, lo que ya hablábamos de las garantías normativas. Hacer normas que desarrollen el acceso a los derechos, que generen competencias y límites para la vigencia y el respeto de los derechos. El seguimiento es el cumplimiento de estas normas que generalmente se lo hace a través de una política pública en el sector privado y en el sector público y cómo el Estado va engranando sus competencias para el cumplimiento de sus derechos. Y aquí vamos a ver lo que hacen los ministerios, lo que hacen las instituciones públicas, etc. Vamos a tener luego los estudios de impacto, que son los estudios un poco más técnicos que hace el INEC, por ejemplo, en nuestro caso, que hace estudios de impacto para ver estas medidas, qué impactos han tenido, por ejemplo, en la prevención de la violencia, en el acceso al trabajo, en los niveles de educación, en la atención de salud, para que los derechos puedan ser, para que se puedan tomar medidas políticas o normas, pero con unos datos reales de cómo los derechos están siendo ejercidos o limitados en las personas. Y eliminar obstáculos estructurales significa las barreras tecnológicas, culturales, que el Estado tiene que atacar para que no se fomenten las vulneraciones de los derechos humanos. Por otro lado, tenemos, como ya hablaba antes, las obligaciones de investigar, sancionar y reparar, que viene de la obligación de debida diligencia, que estas se activan cuando hay vulneraciones de derechos o delitos, que el Estado a través de la justicia tiene que investigar los hechos, sancionar a los culpables y reparar a las víctimas. ¿Sí? Esto se activa cuando hay delitos y vulneraciones. Ahora veamos con un ejemplo, veamos con el tema del derecho a la integridad de las mujeres y cómo este derecho que está en la Constitución y en los tratados internacionales, cómo se ha materializado en estas obligaciones en el Ecuador. Normar.
el Ecuador ha ratificado la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer en Naciones Unidas. Tenemos en la Constitución varios derechos que hablan sobre la prevención de la violencia, en especial el artículo 66, numeral 3 de la Constitución. Y tenemos el Código Orgánico Integral Penal, donde se ha tipificado el femicidio, el acoso, la violencia sexual, la violación, y la Ley Integral para prevenir la violencia contra las mujeres. Dentro de seguimiento, en el Ecuador tenemos la competencia de la Secretaría de Derechos Humanos, que está encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley Integral para prevenir la violencia contra las mujeres. El Consejo Nacional de Igualdad de Género, que está encargado de transversalizar el enfoque de género en toda la política pública nacional. La Fiscalía tiene la competencia de investigar los delitos y la policía también tiene la competencia de investigar y de ser el primer mecanismo de contención o de alerta cuando un delito sucede. Estudios de impacto. El INEC en el año 2019 levantó la actualización de los estudios de impacto de violencia contra las mujeres en el Ecuador, donde determinó que de 6.9 de cada 10 mujeres viven una forma de violencia en el espacio público y privado. Y estos datos que van a reforzar a que se evidencia que hay niveles altos de violencia en nuestro país y que las políticas públicas y las normas se cambien, se mejoren para disminuir estas estadísticas, estos impactos. Eliminar obstáculos estructurales, ya que se identificar que hay un sistema patriarcal, un sistema machista que provoca violencia y discriminación a nivel cultural, tanto en espacios públicos y privados, y que el Estado, a través de qué, de la cultura, de los medios de comunicación, de la educación, de las políticas, tiene que romper estos sistemas estructurales para eliminar estas violencias y estas discriminaciones en contra de las mujeres. En el tema de investigar, sancionar y reparar, vemos que estos son datos escalofriantes de los femicidios en el Ecuador para el año 2019, donde se habla que en el 2019 en el Ecuador existieron 25 mujeres asesinadas de manera violenta. ¿Esto qué significa? Que en estos 95 casos de femicidio, el Estado tiene que investigar estos hechos, tiene que sancionar a los culpables y tiene que reparar a esas víctimas. Así estén muertas las víctimas, quedan hijos o quedan hijas que tienen que ser reparados. Y esto es la labor de sobremanera de las políticas de seguridad y por otro lado de las políticas de justicia y del sistema judicial. Perfecto. Vamos con sus preguntas, opiniones, reflexiones de lo que vimos el día de hoy. ¿Qué se les vino a la mente? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Jennifer, por Sobre los favor. derechos estructurales, ahí me perdí un poquito. ¿Será que me puede explicar? ¿Derechos estructurales o la obligación de eliminar los obstáculos estructurales? Eso, profe, es que me confundí. Ya. No lo escuché bonito, pues no entendí. Ya, esta es una obligación, por ejemplo, el Estado tiene que identificar que hay barreras estructurales para la garantía de derechos, que pueden ser a nivel cultural, económico, social, legal. En el caso, por ejemplo, yo hablaba de la violencia contra las mujeres, hay una barrera cultural, estructural, que se llama el sistema patriarcal, y que eso no se elimina con investigar y sancionar, sino tiene que haber intervenciones culturales, políticas, en medios de comunicación para romper esa lógica dentro de la mentalidad. O por ejemplo, en el tema de la educación, que el Internet sea costoso, por ejemplo. El Estado tiene que ver medidas, porque ya en este momento vemos que el Internet es un derecho humano, porque con el Internet podemos acceder a la educación, como en este momento accedemos incluso a la salud, porque hay telemedicina, al trabajo, estamos trabajando en medios telemáticos. Entonces, tiene que generar
mecanismos para que el Internet sea menos caro, sea más accesible, para que pueda ser gozado por todas las personas. Y esas son las barreras estructurales. No sé si me entendiste. Sí, profe, pero ahí había una parte en la que hablaban sobre barreras estructurales con respecto como a las tierras. No me acuerdo, no me acuerdo quién dijo eso y eso justamente quería preguntar, pero como estaba en la exposición ya no Probablemente tuve habla, por chance. ejemplo, hay barreras estructurales, no sé específicamente a qué te está refiriendo, pero por ejemplo podemos hablar de la posesión de la tierra, que hay gente que la mayor parte de la tierra es poseída y es propietaria por un número reducido de personas y que la mayoría de la tierra no está distribuida a todas las personas. De ahí es cuando el Estado tiene que tomar medidas para que las personas puedan acceder a la propiedad de la tierra o a propiedades comunitarias en el caso de los pueblos indígenas. Así que se tienen que romper estas ideas de la acaparación de la tierra y poder hacer unas redistribuciones más coherentes con los temas de derechos. Tal vez pueda hacer eso. Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna idea, alguna reflexión, alguna opinión? Margarita, por favor. Buenas noches, profe. Yo tengo una consulta. Cuando habló sobre la pluralidad jurídica en el artículo 424, en donde los tratados internacionales prevalecían sobre el país, sobre los derechos del país, así era, profe. Es que esa parte no la entendí. Sí, justamente, yo les voy a pedir, lean la Constitución, el artículo 11, numeral 3, lean el 417, lean el 424 y el 426 de la Constitución, donde dice que que los derechos humanos que el Ecuador reconoce no solo son los de la Constitución, sino también de los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Además de eso, entonces, no, esta es la idea de que no, los derechos que están escritos en la Constitución y las leyes no son los únicos, sino también lo de los instrumentos internacionales de derechos humanos, como hablaron sus compañeras y sus compañeros que nos decían el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de la CEDAW, de las mujeres, de los niños, todo eso también es parte de los derechos que tienen que ser respetados y promovidos en el Ecuador. Y eso significa la pluralidad jurídica. Y cuando los derechos que están escritos en una norma internacional creen o generen mayores protecciones que lo que está en nuestra Constitución o en una ley del Ecuador, incluso prevalecen sobre las leyes internas, porque garantizan más derechos, y eso es de lo que hablábamos de la progresividad y del principio pro persona. No sé si ahí te respondo. Sí, profe, ya me queda más claro. Gracias. Gracias a ti, Margarita. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿Alguna opinión? Profe, yo tengo una pregunta. Ese tratado de la Convención contra la Tortura y otros tratos de penas crueles, ¿está vigente en el Ecuador? Sí, si ustedes van, en la carpeta compartida que ustedes tienen, hay un documento que se llama lección 1, y ahí hay una parte, hay una matriz de todos estos tratados cuando el Ecuador ha sido parte, y estos tratados son vigentes y son aplicables en el Ecuador, y el de tortura está vigente y es aplicable en el Ecuador. Gracias, profe. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Entonces, con esto, chicos y chicas,